Seguimos en nuestra lectura bíblica y hoy vamos a volver a los textos de Segunda de Samuel y de Primera de Crónicas, que como ya hemos mencionado, son libros que llevan una historia en paralelo. Ambos cuentan la historia del reinado de David. Y en este capítulo 8 se da una serie de reseñas de las victorias de David contra los enemigos que estaban alrededor de las zonas fronterizas de Israel. Y muchos especialistas consideran que la ubicación de este capítulo 8 es como un resumen de diferentes batallas que David tuvo a lo largo de los años de su reinado. No fue que cada una de estas batallas se daba de manera simultánea o que cada una de estas batallas se daba una después de la otra, sino que este capítulo nos presenta un gran resumen de las diferentes batallas donde realmente era Dios el que le daba la victoria a David. No era porque David tuviera la mejor estrategia militar, los soldados más valientes, sino porque realmente era Dios el que estaba del lado de ellos. Algo muy importante a tener en cuenta es que recordemos que lo que habíamos leído en 2 Samuel capítulo 7 sobre el pacto de David con el pacto de Dios con David o el pacto davídico, era porque ya estaba David asentado en su palacio y había paz en Israel. Por eso es que algunos también consideran que todas estas victorias de batalla pudieron haberse dado antes del suceso de la palabra de Natán cuando le dio esa promesa de parte de Dios a David. Bueno, lo cierto del caso es que el texto está acomodado de esta forma, que es una forma resumida de presentar cómo David continuó su lucha contra los filisteos y logró recuperar una zona fronteriza que había estado ocupada por los filisteos. Esa zona estaba al sur oeste de la zona de Israel y ellos la lograron recuperar. También David derrotó a los moabitas. Los moabitas quedaban al centro y al norte del otro lado del río Jordán, es decir, quedaban a el este del río Jordán. Entonces vemos que David logró tomar posesión del control de la zona fronteriza al este y también al oeste. Pero ¿y qué tal con el norte? También David logró traer dominio a la zona fronteriza norte, donde logró derrotar a Hadad-Ezer y los terminó convirtiendo en sus vasallos. Ahorita vamos a ver un poquito de qué se trataba de esos los vasallos. Entonces David logró traer control contra los filisteos en la frontera oeste, contra los moabitas en la frontera este y ahora contra los arameos en la frontera norte. ¿Y el sur? Bueno, en el sur también logró David derrotar a los edomitas, a los que también logró hacer sus vasallos tributarios. De esta forma David no solamente logró extender la zona de dominio del reino de Israel, sino también logró enriquecerse porque a todos esos enemigos que derrotaba les quitaba el oro y sus principales riquezas. En este capítulo también se menciona el nombre de los oficiales de David, los que estaban encargados de la parte administrativa y también la parte de el ejército y los soldados de David. Esto es muy importante, pues son versículos que pueden parecernos a nosotros algo extraños, pero recordemos que lo que aquí 2 Samuel y Crónicas nos quieren mostrar es que David estaba consolidando un reino que estaba geográficamente amenazado y que ahora él le da una soberanía real sobre todas las fronteras. Entonces David está constituyendo un reino con dominio en toda la tierra que ellos tenían por posesión. Pero también al indicar los nombres de sus principales líderes y oficiales, la Biblia nos enseña que David también tenía un reino políticamente organizado. Pero todavía le faltaba algo a David, que eso es la historia que viene en 2 Samuel capítulo 9, que era
traer a su reino justicia. Y uno de los aspectos de justicia era que David quería honrar la promesa que él había tenido con su gran amigo Jonatán, que había sido el hijo de Saúl. Y por eso es que David mandó a llamar al antiguo administrador de Saúl, se llamaba Siba, y le preguntó: ¿queda todavía algún descendiente de Saúl al que se le pueda ayudar? Y Siba le dijo que quedaba uno llamado Mefiboset, que era un hijo de Jonatán y por lo tanto era nieto de Saúl, que ese hombre estaba tullido de ambas piernas y que por eso no podía caminar. Así como he mencionado que David había logrado traer estabilidad geográfica, también estabilidad administrativa, algunos también interpretan que aquí está trayendo estabilidad política, porque al poner a los descendientes de Saúl, solo este que quedaba, también de su lado, era una forma de consolidar que no iba a haber un futuro heredero de Saúl que pudiera llegar a reclamar algún derecho legal sobre el trono de David. Recordemos que David había recibido la palabra de que de su descendencia iba a venir el establecimiento del trono sobre Israel. Entonces, al traerse a Mefiboset y al hijo de Mefiboset, era una forma también política de asegurar de que su reino iba a permanecer en su descendencia y no en la de Saúl. David le entregó a Mefiboset todas las tierras que habían pertenecido a Saúl, y además le dijo: a partir de ahora tú vas a comer en la mesa del rey. Eso nos recuerda una canción muy bonita, ¿verdad? En Primera de Crónicas capítulo 18 se nos muestra básicamente una narración paralela a todo lo que hemos venido leyendo aquí, donde se resumen todas las victorias de David sobre los enemigos de las zonas fronterizas a Israel. Y algo muy importante, constantemente se reitera que todas estas victorias era porque el Señor se las daba. Y bueno, les he mencionado que David a estos pueblos los convertía, a estos pueblos que vencía, los convertía en vasallos tributarios. ¿Qué significa eso? Que David lo que hacía era que los dominaba y les decía: yo no los voy a destruir totalmente, sino que voy a dejar que ustedes sigan viviendo, sigan cultivando la tierra, sigan con su sociedad, con su cultura, pero eso sí, ustedes van a pagarnos a nosotros como gobierno central, todos me van a pagar un impuesto. Eso es lo que significa ser vasallos tributarios, de que tenían que pagar a David por proveer el dominio sobre la tierra. Eso ha hecho que algunos incluso hayan considerado que este capítulo habla del establecimiento del imperio de Israel a manos de David. Bueno, quizás esa es una palabra muy amplia para denotar, pero lo cierto es que David sí logró traer un dominio extendido del reino de Israel como nunca antes lo había tenido, y también había logrado obtener riquezas de esos pueblos. Entonces no era un imperio como el imperio babilónico, el imperio egipcio, el imperio persa, pero sí era una unificación de todos esos pueblos que estaban cerca de la zona cananea. Así es que David no solamente tuvo sus victorias militares, también tuvo las victorias políticas y las victorias administrativas. Mañana vamos a cerrar la semana con algunos salmos donde se nos habla de esto. ¿Ok? Nos vemos mañana.